Bienvenidos al podcast número 3, Ser Fit desde casa. Yo soy Fernando Guerra, soy entrenador personal y en el episodio de este podcast hablaremos acerca de la motivación, porque creo que es un factor sumamente importante para poder lograr lo que nos proponemos o nuestros objetivos, en este caso de entrenamiento. Y en el podcast pasado ya hablábamos acerca de la procrastinación y di una solución para poder evitar esta parte de estar posponiendo nuestro entrenamiento en nuestra casa todos los días, porque siempre lo estamos alargando, y hacíamos esta analogía del círculo que nos rodea y de poner afuera de él lo que no tenemos control, de lo que no tenemos control, y adentro de lo que sí tenemos control. Entonces ya una vez que hicimos esta tarea de haber puesto estas dos cosas adentro y afuera, creo que es muy importante el estado mental en el que nos encontramos todos los días, porque eso es lo que determina si hacemos las cosas o no. Entonces, he escuchado en muchos lados, en muchas redes sociales, a muchos entrenadores, a muchos influencers y en muchos lados, en todos lados dicen que para poder lograr algo necesitamos ser disciplinados y que tenemos que poner esfuerzo y dedicar tiempo, y creo que es algo obvio y es algo hasta tonto decirlo, porque es obvio que si no dedicas tiempo, que si no dedicas un esfuerzo y eres disciplinado, no vas a poder lograr lo que quieres, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabemos y lo escuchamos en todos lados. Pero lo que no dicen es que la disciplina debería de ser el objetivo último que queremos lograr. Muchos lo llaman también estilo de vida, que hagas de esto, el fitness, el entrenar, el ser saludable en muchos aspectos, un estilo de vida. Es lo mismo, disciplina a estilo de vida. Pero creo que hay un camino el cual tenemos que recorrer para poder llegar a ese objetivo último. Y este camino se trata de la motivación, porque muchos expertos también dicen que la motivación es el factor o los factores que nos mueven o nos incitan a la acción. Entonces, nuestro estado mental cuando vamos empezando, o incluso cuando estamos en medio del camino, cuando aún no se vuelve un estilo de vida y no lo volvemos parte de nuestro día a día, este camino se vuelve un factor crítico, y nuestro estado mental también. Porque si nos sentimos motivados o desmotivados, es muy importante para saber si ese día vamos a entrenar o no. La disciplina, por el contrario, es hacer lo que tenemos que hacer, aun si queremos o no. Y eso es a lo que queremos llegar. Pero hay dos tipos de motivación en los cuales vamos a recorrer este camino. El primer tipo de motivación es la motivación extrínseca y el segundo es la motivación intrínseca. Y vamos a hablar primero de la motivación extrínseca, y como su nombre lo dice, es todo aquello que es externo, que está fuera de nosotros. Ahora, esta es una influencia que, como digo, es externa a nosotros, y la pregunta más difícil y tal vez más importante sería, ¿de dónde la obtengo? Y la respuesta a esto es, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Porque probablemente lo que a mí me funciona como motivación extrínseca, probablemente a ti no, o viceversa. Y aquí voy a dar 5 categorías de esta motivación extrínseca, la cual alguna de ellas o el conjunto podría funcionarte y podría moverte para que te pares y empieces a entrenar y empieces con esta parte de la actividad física. La primera categoría es la recompensa o el incentivo negativo, que ya he hablado de esto en videos en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Y esta primera se trata de, por ejemplo, un incentivo negativo, hacer una apuesta. Ahora que estamos en cuarentena y que estamos encerrados, sería decir con quien estés, ¿sabes qué? Voy a entrenar tales días o voy a entrenar todos los días, y si no lo hago, voy a tener que lavar los trastes o voy a tener que hacer el aseo. Entonces, esa es una motivación que está fuera y que nos está moviendo o está siendo un factor
que nos impulsa a hacer algo, porque si no lo hacemos, tenemos que hacer el aseo o cumplir la apuesta. Y lo contrario sería hacer la recompensa, obtener algo mediante o gracias al logro que acabamos de hacer, que es entrenar. La segunda categoría es seguir a alguien o estar influenciado constantemente por alguien que ya haya obtenido el resultado que tú quieres o que esté incluso en el camino. Porque si vemos que alguien cercano a nosotros o incluso alguien que seguimos por redes sociales o por medios digitales lo está haciendo, si vemos que lo está haciendo, también eso nos transmite esa energía y esa motivación para poder hacerlo. Pero eso sigue siendo un factor externo, así que esa es la segunda parte. La tercera categoría sería ver videos motivacionales, o de alguna otra categoría que igual te impulsen y te muevan para que te puedas levantar. La cuarta sería escuchar música. También el escuchar música te puede cambiar tu estado de ánimo en los primeros segundos y eso también es sumamente importante, el tema de estar escuchando alguna música, ¿no? El quinto es que alguien te esté impulsando. Si tienes a alguien al lado de ti o alguien atrás de ti que te esté diciendo, oye, tienes que entrenar, tienes que hacer esto, cuida por ti, cuida por tu salud, etcétera, etcétera. Si tienes a alguien atrás de ti, quieras o no, eso va a hacer que lo hagas en algún momento. Entonces, esa sigue siendo una motivación externa que igual es muy, muy importante. Ahora, esta motivación extrínseca y estas 5 categorías tienen ventajas y desventajas. Una ventaja es que es a corto plazo, ¿ok? O sea, esta motivación la puedes obtener súper rápido y no necesitas que sea a largo plazo o estarla cultivando. Simplemente pones una canción y te sube el ánimo. Pones un video motivacional y te sube el ánimo. Entonces, es a muy corto plazo. Una gran desventaja es que yo lo veo como si fuera una chispa. Una chispa es muy intensa al principio, pero conforme pasa el tiempo se va desvaneciendo. Entonces, este tipo de motivación te puede durar minutos o exagerando horas, pero no te dura días, no es a largo plazo ni a mediano plazo. Tienes que estar escuchando constantemente música o estar viendo videos o estar constantemente haciendo estas apuestas o estos incentivos negativos. En fin, y otra desventaja es que podríamos volvernos adictos a este tipo de motivación y dejar de lado el otro tipo de motivación que es la intrínseca, ¿ok? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta estas 5 categorías y tomar en cuenta que tenemos esta motivación extrínseca y podemos utilizar estas herramientas para poder levantarnos y empezar a entrenar. Entonces, vamos a repasarlas. La primera categoría de motivación extrínseca es la recompensa. La segunda es seguir a alguien que ya esté en el camino, que ya haya logrado lo que tú quieres lograr. La tercera es ver algún video. La cuarta es escuchar música. Y la quinta es tener a alguien al lado de ti o atrás de ti que te esté impulsando y te esté recordando que lo tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, la siguiente motivación es la intrínseca y como su nombre lo dice, es completamente contrario a la extrínseca, es decir, viene de adentro de nosotros en vez de conseguir un factor o ser influenciados por un factor externo, ¿ok? Entonces, esta viene desde un autodeseo y es autónoma y está impulsada por nuestro propio interés, por la tarea que queremos lograr, en este caso, entrenar, ¿ok? Y voy a darles aquí 4 categorías de esta motivación intrínseca, las cuales igual son sumamente importantes. Y aquí es donde viene lo interesante porque está más difícil. La primera categoría de esta motivación intrínseca sería buscarle un propósito. Y esto suena fácil, pero realmente hacerlo y el detenernos un momento e indagar y pensar adentro de nosotros es mucho más complicado. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer en esta primera categoría, que es buscarle un propósito, es ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero entrenar? ¿Para qué quiero levantarme y hacer actividad física? ¿Para qué quiero hacer fuerza? ¿Para qué quiero verme mejor? ¿Para qué? Tienes que hacerte esta pregunta constantemente. Si tú logras responder el para qué, esta motivación va a ser mucho más fuerte que una motivación extrínseca. La segunda categoría
es que necesitas fijarte un objetivo a mediano y a largo plazo. Es decir, fijar la meta final y la meta que queremos lograr a la mitad del camino. Y esto, el pensar a largo plazo, igual nos va a mantener motivados, porque sabemos que queremos lograr al final, pero claro que hay que empezar con ese primer paso. La tercera categoría es, tienes que pensar y tienes que ser consciente de que constantemente yo, tú y cualquier persona puede ser un agente motivador de otra persona. Es decir, constantemente alguien te está viendo. Piensa en eso, que alguien te está viendo y que tú eres la motivación de otra persona. Porque lo que tú estás haciendo, sea poco, sea mucho, sea que estés dando un paso, que estés muy adelante en el camino, tú eres la motivación de otra persona. Entonces, si tú eres consciente de eso, también eso podría a ti motivarte para saber que no estás solo y que tú estás moviendo a otras personas. Entonces, esto se vería muy reflejado, por ejemplo, si tienes hijos. Si tú tienes hijos, tienes que saber que tú eres el mayor motivador de ellos, y eres lo que más les refleja. Y si no tienes hijos, tienes primos, tienes sobrinos, tienes hermanos, tienes muchas personas que te rodean, que tienes que saber que te observan y que tú podrías ser el agente motivador de esas personas. Entonces es una motivación también intrínseca que nos puede mover a hacer muchas cosas, porque recuerden que aunque nosotros hablemos demasiado y les digamos, y eso no funciona, dice mucho más las acciones que las palabras. Entonces quédate con esa idea que tú eres un agente motivador para otras personas. Así que tienes que darle con todo, con toda la motivación, con todas las ganas, todos los días, porque estás impulsando a alguien más. La cuarta categoría de esta motivación intrínseca es buscarle un significado. En la primera categoría era buscarle un propósito, es hacerte la pregunta ¿para qué quieres lograrlo? Y esta cuarta es buscarle un significado. La pregunta es ¿por qué quieres lograrlo? ¿Por qué quieres levantarte? ¿Por qué quieres tener un mejor cuerpo? Y si realmente tú combinas estas categorías, estas 4 categorías, si tú contestas la pregunta de ¿para qué lo quieres lograr? De si fijas un objetivo a largo plazo y a mediano plazo, si tú eres consciente que eres un agente motivador para tus hijos, para tus sobrinos, para tus primos, para tus hermanos, para cualquier persona, y contestas la pregunta de ¿por qué quieres lograrlo? Esta motivación intrínseca se vuelve mucho, mucho, mucho más fuerte. Porque es mucho más complicada cultivarla. Esa es una desventaja que tiene este agente motivador o esta motivación intrínseca. Es lenta de cultivar, porque realmente si nos sentamos, o sea, estas preguntas y esto que estoy planteando, estas 4 categorías, no son fáciles, o sea, no es resolverlas en un día, en una hora, en poco tiempo. O sea, esto tienes que ir respondiéndote estas preguntas conforme va pasando la vida, y probablemente van cambiando las respuestas que tienes a ellas, pero tienes que dedicar tiempo y tienes que hacer una introspección para realmente ir fortaleciendo esto. Pero si tú lo logras y te das a la tarea de hacerlo, esto es duradero, y esa es una gran ventaja que tiene este tipo de motivación intrínseca, que es a largo plazo y es autosostenible, y eso es muy potente. Ahora, este camino del cual hablo, que es la motivación, el cual nos lleva al objetivo último, que es la disciplina, podrías combinarlo. Y si tú lo combinas, realmente se vuelve una herramienta muy potente. Es decir, podrías hacerte estas preguntas, estarlas escribiendo de ¿para qué quieres hacer actividad física? ¿Por qué la quieres hacer? ¿Por qué quieres tener un mejor cuerpo? ¿Eres consciente que eres el agente motivador de otras personas y que te están observando? Si tú logras
hacerte estas preguntas constantemente, pero en el camino utilizas las herramientas de la motivación extrínseca y estás escuchando música y ves videos y sigues a personas y sigues todas estas corrientes externas. Si las combinas, realmente se vuelve sumamente poderoso y es muy poco probable que te puedas salir del camino, aunque tengas un ánimo bajo, ¿no? Porque nos pasa y hay días que no estamos con todo el ánimo, pero si tú los combinas, realmente se vuelve algo muy, muy potente. Y es que ahí viene la otra parte, que lo siguiente es la desmotivación. Y esto es algo que nos sucede constantemente. La desmotivación es el sentimiento que tenemos de desesperanza ante los obstáculos que nos van sucediendo en la vida. Si tú quieres entrenar, un obstáculo podría ser que hoy te sientas con demasiado frío. Un obstáculo podría ser que no tengas el suficiente material. Y eso te desmotiva, ¿no? Entonces, si estás en esta parte, tienes que regresarte al podcast pasado y ver, porque esos son factores en los cuales no podemos influir. Pero lo que sí influye es en tus decisiones. Entonces, esta desmotivación, como lo digo, es la pérdida del entusiasmo que tenemos y es una consecuencia normal. Es una consecuencia normal cuando nos vemos limitados ante los objetivos que tenemos. Pero quiero que te quedes con algo. Tienes que tener un objetivo último, sí, pero piensa en esto. ¿Qué pasaría cuando llegues ahí? O sea, imagínate por un momento que logras el cuerpo que tú quieres, logras tener este estilo de vida, logras tener esto. O sea, ya estás en el punto último. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Es solamente un momento? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta, ¿qué pasa? Lo que quiero que te enfoques aquí es en el proceso que estás haciendo para llegar a ese punto último. Eso es en lo que tienes que enfocarte y eso es lo que tienes que disfrutar y eso es lo que tienes que estar siendo consciente. Porque si tú te enfocas más en el proceso que en el resultado final, va a ser mucho más placentero, te va a costar mucho menos trabajo el pararte un día y decir, ¿sabes qué? Estoy cultivando esto que me va a dejar mucho a largo plazo y estoy levantándome y estoy entrenando hoy por mí, por las personas que me observan y a las cuales estoy motivando, pero lo estoy haciendo hoy. No importa si el día de mañana o a largo plazo logro hacer este estilo de vida. Hoy estoy disfrutándolo y estoy haciendo y estoy trabajando por construir esta disciplina y estoy motivando a todos día a día. Aunque no lo tenga en este momento, lo voy a tener, pero lo estoy cultivando ahorita. Entonces, enfócate en esta parte del camino, disfrútalo y sí tienes que tener ese objetivo a largo plazo, pero disfruta el hoy y disfruta lo que tienes ahorita y disfruta el proceso sobre todo. Y aquí es donde viene esta parte importante de tener un coach o tener un entrenador. Como siempre lo he dicho, este entrenador es esa persona que te va guiando y te va dando todas estas enseñanzas que muchas veces no las puedes obtener mediante los videos, muchas veces no las puedes obtener mediante estar escuchando música, pero si tú realmente tienes un entrenador o un coach que te esté guiando y te esté acortando esa brecha que tienes de aprendizaje y esa brecha que tienes en cuanto a motivación, en cuanto a día a día, en cuanto a logro de resultados, en cuanto a muchas cosas, creo que se vuelve muy, muy importante el tener esa persona al lado que te esté guiando y esté haciendo todo este trabajo por ti. Así que con esto cierro este podcast. Ponte a pensar y ponte a hacer esa introspección y ponte a disfrutar todo ese camino que tienes por recorrer hasta el objetivo último. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Y recuerden que el día 1 no es el lunes.